Dice, y en aquel tiempo, porque nosotros también estábamos bajo la ley del pecado, esa fuerza intrínseca que nos obliga a hacer el mal y que no podemos salir de ella a menos que muramos en Cristo y nazcamos en Cristo, alabado sea Dios. Y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Pero ahora no. Y dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, está hablando de los gentiles, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no existe judío, ya no existe excita, ya no existe mujer, todos somos unos en Cristo. Aunque el Israel terrenal, el Israel político existe, allá está en Israel, que está en guerra ahorita con lo de Hamas y que tiene mucha implicación, pero muchísima implicación por ser el reloj de Dios en cuanto a las profecías de los últimos tiempos, y que ese es otro tema que lo vamos a tratar también en profundidad. No obstante, existe el Israel espiritual, que es la iglesia. Y no hablando, o mejor dicho, desechando aquella doctrina satánica de lo que se llama la doctrina emergente de la sustitución y el reemplazo, que ya la iglesia sustituyó a Israel, y que ya Israel no tiene nada que ver con Dios. No, señor, léanse Jeremías 31, todo. Mira, primero tendría que dejar de ser el sol, dar la luz del sol, dar la luz de la luna, las estrellas, dejar de existir el universo. Si tú puedes destruir el universo, si tú puedes contar las estrellas, si tú puedes medir la tierra, la profundidad de la tierra, entonces entonces Israel dejará de ser el pueblo de Dios. Pero como eso no va a pasar, de que nadie puede contar las estrellas y destruir el sol y que ya no haya luna, eso lo puede hacer es Dios el día que lo haga. Y de hecho dice la Biblia que hará cielo nuevo y tierra nueva. Pero cuando eso pase, ya el pueblo de Israel está completamente redimido, porque como dice Romanos 11, 26, y a la final todo Israel será salvo, el remanente, el que quede. Pero no podemos decir que la iglesia sustituyó o dejó por fuera, porque si no el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, tendríamos que sacar esas hojas de la Biblia y botarlas, debo decir. Así que bueno, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado. La ley lo que te muestra es el pecado. La ley lo que hace es obligarte a cumplirla para evitar el castigo que conlleva no cumplirla. Te muestra, mira, tú eres así, no matarás, esta ley. No cometerás adulterio, yo adultero. No robarás, yo he robado. No mentirás, yo he mentido. Si usted le pregunta a alguien escogido al azar en la calle por los 10 mandamientos, no hay nadie que no, a menos que sea un hipócrita, que diga yo he pecado en cuanto a eso. Los 10 mandamientos, no estamos hablando de los 613 restantes. Pasa que los 10 mandamientos es el decálogo principal, ¿no? Mandamientos que hablan a favor de Dios, y mandamientos que hablan a favor de nuestro prójimo. Amén. Y de hecho la ley se basa en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está basada la ley completa. La ley y los profetas están allí en esos 2 mandamientos. Bendito sea Dios. Por supuesto, con un montón de aristas que se le añaden después, y que de hecho tenemos pues que observarlas, ¿no? Observarlas en el buen sentido, porque observar la ley significaba antes cumplir la ley. Pero ya va, Rafael, entonces quiere decir que nosotros podemos dejar de cumplir los 10 mandamientos. No. Pero sí lo que no está en vigencia ahorita a los gentiles y a los judíos tampoco, porque lo que pasa es que, bueno, ellos ni siquiera pueden hacerlo porque no tienen un templo, pero toda aquella ley sacrificial,
Toda aquella ley ceremonial, eso quedó en stand-by. Y podrán hacerlo después del milenio, dice la Biblia, ya en el templo que va a ser construido en el milenio se van a realizar pues algunas de las cosas que se hacían en el antiguo pacto. Bueno, Dios sabrá por qué. De hecho, guardar el sábado, eso es sempiterno para los judíos. Y bueno, no quiero entrar en ese tema porque no es lo que estamos hablando, pero para los judíos, pues las fiestas del Señor, de hecho, van a seguir siendo celebradas. Y bueno, nosotros participaremos de eso también, bendito sea Dios. Será de bendición, alabado sea Dios. Esperando la consumación de los tiempos, los 1000 años, y después vendrá el gran juicio sobre el trono blanco, Apocalipsis 20, y entonces donde Dios pues enviará a Satanás y a sus séquitos y a todas las almas que desobedecieron la palabra de Dios y que no quisieron servir a Dios, y bueno, y los que ya han sido redimidos en las diferentes etapas de la vida, de la tierra, en las diferentes dispensaciones, serán salvos pues y viviremos con Dios para siempre en la Nueva Jerusalén. Alabado sea Dios. Entonces la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Obvio, la ley es la que nos dice que es malo. O sea, mejor dicho, si usted tiene un carro y usted anda manejando en la ciudad, pero no existe una ley de tránsito, usted hace lo que le da la gana, usted se tira por las aceras, usted se mete en los estacionamientos que no debe, usted le tranca el paso a otro carro. ¿Por qué? Porque no existe una normativa, no existe una ley prescrita que nos indique cómo es que debemos andar en el ¿cómo se dice? En el territorio nacional o en el territorio donde nos movemos. La luz verde, ¿qué significa? La luz roja, ¿qué significa? La luz amarilla, ¿qué significa? La doble línea, ¿qué significa? La vuelta en U. Por cierto, una vez a mí, en Maracaibo, la avenida específicamente Libertador, yo venía con un camioncito que yo tenía de mi compañía y di la vuelta en U, pero di la vuelta en U porque no había el aviso, obvio, ¿no? Di la vuelta en U, y cuando di la vuelta en U salió una patrulla detrás de un posta, ya sabes, como los muñequitos de antes, ¿no? Y me paró. Y el tipo, mira, que tú sabes qué hiciste. Le digo, bueno, decime vos porque no sé, yo sé por dónde me venía, ¿no? Yo dije, por aquí vienen los tiros. No, que te hiciste la vuelta en U y aquí no se puede. Y yo empecé. ¿Y dónde está la señal que dice que no puedo? Bueno, no está, pero tú tienes que entender. No, ya va. La ley no se supone. La ley está escrita. Para que yo sepa que aquí no se puede girar en U, tiene que haber un aviso. No, porque es que la alcaldía no los tiene, porque tenemos déficit. Ah, bueno, ese no es asunto mío. Ahí me permite a mí, la ley, dar una vuelta en U. O sea, el no estar me implica que yo puedo hacerlo. Entonces, así es la ley, así era la ley. La ley dice, ¿qué diremos? La ley es un pecado de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará la mujer de tu prójimo, no codiciará su casa, ni su asna, ni su buey, ni nada que tenga que ver con tu prójimo, tú puedes codiciar. Pero si no existiera esa ley, todo el mundo codiciara, pues. Y nadie es culpable de nada, porque no existe un reglamento que nos indique, que nos enseñe, que nos eduque cómo es la forma como debemos andarnos. Porque lamentablemente por el pecado del hombre, el hombre no, casi ni tiene ni conciencia de pecado. Peca, no se da ni cuenta porque es algo tan natural, ¿no? La gente, por eso que el Espíritu Santo tiene que hacer un milagro en nosotros y ¿cómo se llama? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Dice la Biblia. Convencernos de pecado, ¿por qué? Porque no creemos en Él y porque no nos creemos pecadores. Hay gente que me ha dicho a mí, pero ¿para qué voy a ser yo cristiano si yo no hago malo, yo no he matado a nadie, y se creen buenos, pues. Yo tengo una amiga, una hermana, que no la voy a nombrar, por supuesto, por respeto a ella, y me dice, Rafael, es que yo soy una mujer buena, y yo le digo, no, hermana, nadie es bueno. Una vez alguien le dijo al Señor, Señor bueno, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Y él era bueno. Pero lo hace como ejemplo para que entendamos que la raza humana como tal, y él la estaba representando allí, la iba a representar, de hecho iba a cargar sobre sus hombros el pecado global de la humanidad, alabado sea Dios. Y él dijo, solamente bueno es Dios, bendito sea Dios. Y él era bueno, porque sin duda Jesucristo era bueno. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, si no conoció pecado, entonces era bueno. Porque el ser bueno es
no haber pecado nunca. O sea, practicaba la justicia, practicaba la piedad, el juicio, la equidad. Lo contrario sería no ser bueno. ¿Correcto? Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Ok, seguimos aquí entonces. Entonces la ley lo que hace es que nos enseña quiénes somos, cómo debemos andar, cómo deberíamos andar, pero quiénes somos realmente. Ya va a ver, tú eres esto y esto y esto y esto y esto. Y la Biblia también, aunque no es la ley muy mosaica, la Biblia, cuando tú lees la Biblia, te enseña cuáles son las cosas, cuáles son los pecados que tú has cometido y que tú cometes a diario y que necesitas pues reemplazar ese modus vivendi por otra manera de pensar, ¿no? Y de actuar. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4:23. Y Romanos 12:2 dice, transformados en vuestra manera de pensar, porque actuamos conforme a como pensamos. Cuando cambiamos todos esos paradigmas y todas esas formas de pensar absurdas y sesgadas que tenemos, entonces nuestro panorama se amplía mucho más y comenzamos a pensar, como dice la palabra de Dios, con la mente de Cristo. ¿Es fácil? No, es todo un proceso regenerador, santificador, como lo dije con anterioridad. Así que, ahora bien, ya vale, aquí está. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado, vamos a personalizarlo. El pecado dijo, no sabe lo que es la codicia y por eso peca. Bueno, o sea, el pecado dijo, bueno, cuando aparezca la ley, entonces yo voy a mostrarle quién soy yo realmente. Cuando apareció la ley, entonces el pecado dijo, aquí estoy, ve. Entonces yo descubrí el pecado en mí y dije, wow, eso fue lo que hizo la ley. Descubrió que yo estaba lleno de maldad, de iniquidad, de toda clase de pensamientos perniciosos y de actitudes malas. Iba a decir maléficas, pero me van a decir que yo soy muy... Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produce en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, porque si no hay ley, ¿quién es culpable? Nadie. Por eso que dice que desde Adán... O sea, no es que no son culpables, porque existe la ley de la conciencia. Las personas desde Adán hasta Moisés pecaron por sus conciencias. Porque el hombre, y no me estoy contradiciendo, o la Biblia no se está contradiciendo, sino que es así. El hombre, a pesar de que fue hecho a la imagen de Dios y después pecó, no obstante, dentro del hombre queda un pequeño destello de conocimiento de las cosas buenas y malas. Y la Biblia dice que el que sin ley pecó, sin ley también perecerá. Y Dios sabrá cómo va a juzgar a aquellas personas que nunca escucharon de la palabra de Dios. Estamos hablando de indígenas y de personas que en los lugares más recónditos del planeta donde nunca llegó el evangelio. De alguna manera Dios los va a juzgar y creo que por la ley de la conciencia. Como pasó en el juicio de Nuremberg allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos estos asesinos y criminales nazis fueron juzgados. Los que pudieron juzgar, porque muchos se escaparon. Después se encargó el Mossad de buscarlos por ahí, ¿no? Pero habrá alguno más que otro que se escapó. Muchos se escaparon. Pero bueno, la justicia divina, de esa no se escapa nadie. En el juicio de Nuremberg, porque hicieron leyes donde les permitía al Estado eliminar personas. Leyes pues hechas humanamente, porque dice la Biblia que todas las leyes fueron impuestas por Dios, pero estas son leyes, como se hacen leyes, como se promulgan leyes en muchos países a favor de los dictadores y de los regímenes totalitarios, pero que van a favor de ellos, ¿no? Entonces son leyes que permiten al Estado cometer hechos pues que ¿cómo se llama? En una situación normal no es permitido porque la conciencia te lo prohíbe. Sin embargo, ellos dicen, no, porque estamos obedeciendo a la ley, estamos obedeciendo al Estado. Ah, sí, pero entonces llegó un
jurista cristiano, de hecho, no recuerdo ahorita el nombre de él, él le dijo, bueno, está bien, sí, es verdad, están obedeciendo una ley, bueno, pero nosotros los vamos a juzgar por la ley de la conciencia, por la ley de la conciencia, porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y dentro de ti existe una conciencia que te acusa o te defiende en un momento dado. Entonces, Dios, pues, aquellas personas que murieron sin la ley de Moisés, dice que reinó la muerte. No había manera de salvarse, de hecho. Porque después que llegó la ley, bueno, si tú cumplías aquellos 613 mandamientos, te podías salvar. Pero ahora llegó la ley de la justicia, alabado sea Dios, que somos justificados pues por la fe. Como dice el capítulo 5, verso 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora es a través de la fe, porque Dios sabía que si no era así, por eso que hubo un nuevo pacto, ¿no? Dios sabía que con la ley normal, la ley mosaica, todos estábamos fritos y puestos al sol. Pero ahora con la ley de la conciencia, la ley del espíritu, tenemos el poder, la capacidad de rechazar las cosas malas. Creo que dice el capítulo, a ver, dice el capítulo 8, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley del espíritu de vida, porque existen dos leyes, la ley para el mal, que te conmina a hacer el mal, y que es esa ley, dos fuerzas, como la ley de gravedad, una jala para arriba y una jala para abajo, y la que nos mantiene en un solo sitio, ¿no? Aquella ley que evita que la Tierra se acerque al Sol, o que se aleje del Sol, es una ley de gravedad, que obviamente divina, que es parte de la física. Pero esas son dos leyes. Bueno, lo mismo pasa en el pecado. Existen dos leyes entre nosotros, la ley del pecado y la ley del espíritu. Entonces dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la ley de la muerte. O sea, la ley del espíritu me libra de la ley de la muerte. Alabado sea Dios. Ahora bien, voy a prender la luz porque se me está haciendo de noche. Pero bueno, ya voy a terminar porque no me da, como decimos allá en Venezuela, el tiro, ¿no? Ya llevo 50 minutos. Wow. Y entonces, dice el apóstol Pablo, y mucha gente dice que ese versículo, ese capítulo 7, es un capítulo de un hombre impío que no conoce a Dios, y otros dicen que era el apóstol Pablo mismo haciéndose eco de esa palabra, o sea, la personaliza. Y yo de verdad en mi poca sabiduría entiendo que es el apóstol Pablo mismo que se personaliza y él se pone como protagonista. Porque si usted como cristiano no se identifica con este capítulo, entonces lo felicito. Lo felicito. Mire bien, mire lo que dice. Entonces, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, aquello que me era para salvarme, lo que hizo fue matarme. ¿Por qué? Porque no era capaz de cumplirlo, la ley. Entonces el pecado revivió, el pecado, ¿cómo podríamos llamarlo? Se exacerbó el pecado y el ser humano muere, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? El pecado nos mata. De hecho, nacimos muertos en delitos y pecados. Y tenemos que ser resucitados a través del Espíritu de Dios, nacer de nuevo y comenzar una vida nueva, ¿no? Ahora bien, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me mató, a mí me resultó para muerte. Claro, lo que se había creado para hacer que yo viva, lo que hacía era matarme. ¿Por qué? Porque yo no lo podía cumplir. No porque la ley era mala. No, la ley es espiritual, la ley es buena, dada por Dios. Pero nuestra condición caída, nuestra vida perniciosa, depravada, le impedía a la ley que nosotros la cumpliéramos. Era débil la ley en cuanto a nosotros, a nuestro pecado. Él lo dice más abajo, no lo digo yo. Vamos a ver. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Bueno, el pecado dijo, bueno, ya va.
Llegó la ley. Bueno, ahora yo te voy a demostrar que yo soy más fuerte que tú. No más fuerte que la ley, más fuerte que tú, porque no tienes capacidad de cumplir esa ley. Y entonces me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, claro. La ley fue puesta por Dios, por el dedo de Dios, en los 10 mandamientos. Y todas las leyes promulgadas que escribió Moisés allá en el Pentateuco, todo lo que es Levítico y todos esos libros de la ley, lo que es la Torá, fue escrita por el dedo de Dios y por la mente de Dios, pues entonces tiene que ser santa, obvio, y perfecta. La ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, si todas las cosas que tú le dices a tus hijos son buenas, porque no hagas esto, no hagas aquello, no te metas aquí, no te juntes con fulano, todas esas cosas son buenas. Ahora, que él no sea capaz de cumplirlas es otra cosa. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice el apóstol. Y voy a terminar aquí. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado se hizo sobremanera pecaminoso porque se descubrió, se desnudó completamente delante de nosotros, o mejor dicho, nos desnudó, la ley nos desnudó y nos hizo realmente hombres malos y perversos. Y hoy por hoy existe lo que se llama el humanismo, ¿no? El humanismo secular, que hacen ver que el hombre es bueno por naturaleza. Es una cosa tan absurda porque no hay nada en el mundo que demuestre que el hombre sea bueno. No hay nada, no existe. Aunque todas esas teorías y filosofías digan lo contrario. Pero bueno, vamos a dejarlos hasta aquí. Gracias por todo. Son 54 minutos de video. Bendiciones para todos y vamos a seguir más adelante. Quizás mañana, pasado mañana haré el otro video y va a ser visto en mi canal de YouTube. Rafael Espina, lo pueden buscar. ¿Qué nos dice la Biblia? Por Rafael Espina va a salir más fácil. Y bueno, no se olvide de darle la campanita y de suscribirse. Bendito sea Dios para que podamos seguir pues llevando este mensaje. Así que bendiciones, también va a salir por el Facebook y quizás por Instagram. Bendiciones para todos, un abrazo y Shalom, Maranata. Cristo viene y bien pronto, como lo dicen aquí los gringos, Jesus coming soon. Bendiciones.